Bienvenidos, en este video vamos a ver el circuito que analizamos en la unidad anterior, que es el circuito en configuración con polarización en emisor común. La diferencia es que esta vez lo vamos a analizar en corriente alterna, mientras que en la unidad anterior lo analizamos en corriente directa. Y otra cosa que vamos a analizar va a ser cuál es el efecto de este capacitor C3, que le llamamos el capacitor de desvío. Otros libros lo refieren como el capacitor de puenteo. Y vean que está intencionalmente desconectado del circuito. En la segunda parte de este video vamos a ver cuál es el efecto de conectar este capacitor C3 sobre la operación de mi transistor. C1 y C2, como lo hemos discutido numerosas veces, va a cumplir la función de separar la señal de corriente directa proporcionada por mi fuente de voltaje de corriente directa, mi voltaje de entrada VI, que está en corriente alterna, puede ser sinusoidal o no, puede ser cualquier otra función que sea alterna en el tiempo. Vamos a hacer el repaso de este circuito. Como lo vimos en el video de introducción de esta unidad, nosotros podemos reemplazar nuestro transistor por este circuito equivalente, donde vamos a tener una resistencia entre la base al emisor que va a corresponder a este punto y este punto. Y voy a considerar cuál es la fuente de corriente, que como hemos visto va a ser igual a beta veces la corriente de entrada o la corriente de la base. En el primer paso voy a estimar VI a través de la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a saltar algunos pasos, simplemente voy a considerar que VI va a ser igual a la suma de voltajes a través de esta trayectoria. Entonces voy a tener el voltaje en la resistencia de la base más el voltaje en la resistencia del emisor. Y esto a través de la ley de Ohm yo lo puedo expresar como beta veces RE, que es el valor de mi resistencia, multiplicado por la corriente de la base, más la resistencia del emisor, que va a multiplicar a la corriente del emisor. Aquí voy a saltar un paso. Voy a considerar que la corriente del emisor, como lo hemos visto en videos anteriores, va a ser igual a beta más 1, la corriente de la base. Entonces voy a utilizar esta expresión. Beta más 1 por la corriente de la base, de tal manera que yo puedo factorizar la corriente de la base. Entonces voy a tener que beta veces RE más R del emisor, la resistencia del emisor, por beta más 1, y esto por la corriente de la base. También hemos visto que beta en general es un número bastante grande, por lo que beta más 1 y beta van a ser muy similares. Yo lo puedo volver a reescribir de esta forma, como beta veces RE más RE por beta por la corriente de la base. Entonces yo voy a pasar dividiendo BI entre IB, que ya les parecerá familiar, BI entre IB. Esto es lo que le hemos llamado la impedancia. En este caso va a ser esta impedancia B, que es la que vamos a ver entre estas dos terminales. No voy a considerar en este momento la resistencia a la base, que va a ser en el siguiente paso. Entonces voy a tener la impedancia B, que va a ser igual al voltaje I dividido entre la corriente de la base. No lo incluyo RB en este paso porque vean que las corrientes van a ser diferentes. Voy a tener la corriente II, que es la corriente de entrada, y la corriente IB, que es la corriente que va a la base. Entonces, esto yo lo puedo escribir de esta forma. Voy a factorizar beta, entonces me va a quedar como RE más RE mayúscula, que va a multiplicar a beta. Por lo general, RE va a ser mucho mayor a RE minúscula, por lo que yo puedo aproximar la impedancia B como RE que multiplica a beta. Ahora sí, en este punto yo ya tengo la impedancia que veo en estas dos terminales y vemos que va a estar en paralelo con la resistencia de la base. Por lo que la impedancia de entrada, es decir, la impedancia que veríamos desde este punto, esta sería mi ZI, obviamente va a ser el voltaje I entre la corriente I, y esto va a ser igual a RB en paralelo con la impedancia ZB, que en este caso es puramente resistiva. Entonces voy a tener que mi impedancia de entrada va a ser igual a ZB en paralelo con la resistencia de mi base.
Ahora vamos a ir al puerto de salida y vamos a calcular cuál es la impedancia de salida, que en este caso se puede analizar muy fácilmente. Sería el voltaje V0 entre la corriente I0, que por ley de Ohm me daría la resistencia C. Entonces vamos a tener que la salida, voy a tener que mi impedancia de salida va a ser igual a P0 entre I0, y esto va a ser igual a RC. Ahora voy a calcular cuál va a ser mi ganancia de voltaje, AB, vamos a encontrar cuánto vale, que yo la voy a definir como la relación que va a haber entre mi voltaje de salida y mi voltaje de entrada. Entonces mi voltaje de salida yo lo puedo calcular a partir de esta expresión. Entonces voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual a la resistencia del colector por la corriente 0. Ven que esto va a tener que ser negativo debido a las direcciones que hemos asumido. Regularmente la corriente va a ir de zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial. En este caso la zona de menor potencial es la Tierra, pero está dibujado en sentido opuesto porque yo estoy midiendo el voltaje de la salida de esta forma, por lo que necesito agregar un signo negativo. Si yo lo dibujara de la forma opuesta, tendría el mismo signo, pero vean que no va a tener esta dirección porque la fuente de corriente que está generando esta corriente I0 está apuntando en esta dirección por definición del funcionamiento de un transistor. Por lo que yo tengo que agregar este signo negativo. I0, vean que va a ser la misma corriente que pase por mi fuente de corriente, por lo que va a tomar el valor de mi fuente de corriente. Entonces voy a tener que I0 va a ser igual a beta veces la corriente de la base. Esto yo lo puedo sustituir y voy a tener que mi voltaje de salida va a ser igual a menos RC por beta por la corriente de la base. Ahora voy a hacer lo propio con el voltaje de entrada BI. Entonces el voltaje de entrada BI yo lo puedo despejar de esta ecuación. Entonces que BI va a ser igual a ZB por mi corriente B. Yo lo puedo escribir en este punto. Entonces voy a tener que BI va a ser igual a ZB por la corriente IB. Y ZB, como lo definimos, va a ser igual a RE por beta. Entonces voy a sustituirlo. Pues tengo que PI va a ser igual a la resistencia del emisor por beta por la corriente de mi base. Por último, para calcular AB simplemente tengo que sustituir estas dos expresiones en el cociente. Voy a tener que AB va a ser igual a menos RC beta y B, la corriente de la base. Las puedo escribir todas en mayúsculas para tener la misma notación. Y dividido entre RE por beta por la corriente de la base. Y esto lo podemos eliminar y voy a tener simplemente que va a ser igual a menos RC entre RE. Esta sería mi ganancia cuando tengo mi circuito conectado en configuración en emisor común, pero en este punto todavía no voy a conectar yo mi capacitor C3. Ahora en el siguiente paso lo que voy a hacer, ahora voy a conectar C3, que es mi capacitor de puenteo o de desvío, y cuando hagamos el análisis en corriente alterna es que la reactancia de C3 va a ser muy pequeña, lo vamos a poder considerar como un cortocircuito. Recuerden que los capacitores en corriente alterna los consideramos como cortocircuitos, es decir, la terminal del emisor va a ir directo a tierra y esta resistencia RE va a desaparecer de esta forma. Entonces vamos a ver qué efecto tiene esto sobre el cálculo de la impedancia ZB. Entonces ZB la hemos considerado como la suma de RE más de RE del transistor, que es la resistencia entre la base y el emisor, más la resistencia del emisor multiplicado por beta, es decir, en este caso ahora RE va a desaparecer y ZB, que sería la impedancia que veo entre la base y la tierra en este punto, en este caso ZB,
B únicamente sería la resistencia de base a emisor y sería igual a beta veces RE. Por lo que ahora mi voltaje de entrada BI sería igual a beta veces RE y B. Noten cómo ha cambiado esta expresión con la que teníamos anteriormente. En la que teníamos anteriormente dominaba la resistencia del emisor y ahora al poner este capacitor de puenteo, la impedancia entre estas dos terminales va a ser la resistencia beta RE, que habíamos considerado que iba a ser mucho menor que RE mayúscula. Entonces vamos a ver qué efecto tiene esto y vamos a hacer un ejemplo numérico a continuación. Entonces vamos a tener que cuando tenemos el capacitor de puenteo conectado, vamos a tener que AB va a ser igual a B0 entre BI. B0 no va a cambiar, va a ser igual a menos RC por beta por IB. Y el que va a cambiar es el voltaje de entrada, que va a ser igual a beta veces RE por IB. Nuevamente, la corriente de entrada se elimina, la beta se elimina, que la ganancia en voltaje va a ser igual a menos RC entre RE. Ahora vamos a hacer un ejemplo numérico para entender cuál fue el efecto causado por ese transistor de puenteo. Entonces voy a suponer ahora en este caso que BCC va a ser igual a 20 voltios. La resistencia de la base, que es un valor típico, recuerda que la resistencia de la base tiene que ser un valor relativamente elevado para que la corriente de entrada esté en el orden de los microamperes. Entonces voy a tener una resistencia de la base de 470 kiloohms. La resistencia del colector va a ser de 2.2 kiloohms. Y por último, mi resistencia del emisor va a ser igual a 560 ohms. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es cuál es la corriente en la base. Entonces, tenemos que la corriente en la base va a ser igual a, esto lo hemos analizado anteriormente, lo podemos resumir a continuación, va a ser mi voltaje CC menos mi voltaje de base a emisor dividido entre RB, que es la resistencia de la base, más beta más 1 por la resistencia en el emisor. Les dejo en la descripción del video en donde se explica de dónde surge esta expresión. Simplemente voy a sustituir los valores. Tenemos que IB va a ser igual a 20 voltios menos 0.7 voltios. La resistencia de la base, hemos dicho que es igual a 470 kiloohms. Beta, no le hemos mencionado, beta, que es la ganancia del transistor, va a ser igual a 120. Entonces, más 120 más 1, la resistencia del emisor, que hemos dicho que va a ser igual a 560 ohms. Vamos a realizar esta operación. Entonces voy a tener que 20 menos 0.7 va a ser 19.3 dividido entre 470 kiloohms más 120 más 1, 121 por 560 ohms. Y el resultado de esto, en notación ingenieril, va a ser 35.89 microamperes. De esta manera, ahora ya puedo calcular cuál va a ser la corriente en el emisor.